Te voy a empezar recordando algo que me acuerdo, puse mis apuntes porque quiero que no se olviden los regalos. Cuando llegaba yo, un servidora con el pastor, me acuerdo bien acuerdo que cuando nosotros llegamos antes de entrar, aquí en la entrada del estacionamiento, él era muy observador, siempre decía, bueno, ese lado que tienes, y yo le decía, ay, no sé, decía, y ese y el otro, ay, ese nuevo, yo no sé qué le digo,
para que ellos vean que todo lo que se ha sembrado, ahí está, y que va a continuar hasta que Dios nos llame o hasta que Él venga. Amén. Bueno, ¿cuántos recuerdan que oramos? No que se des una fecha. Esta es otra buena noticia. Por el esposo de la hermana Nancy. ¿Alguien se acuerda? Bueno, el hermano estaba desaparecido. Y por nuestra cabeza muchas veces pasa cuántas veces las personas regresan. Honestamente levantan a alguien por el motivo que sea. No voy a entrar en detalle porque no lo sé tampoco. Y normalmente cuando no aparecen, todos se encuentran muertos. Esa es la verdad. ¿Te acuerdas? No sé el versículo, casi no recuerdo el versículo, pero leímos un versículo juntos. No sé si lo recuerdas. Que Dios les dice el acuerdo. Y todos nos pusimos de acuerdo. Creímos esperanza con esperanza. O sea, porque si alguien se lo levanta, híjole, solo Dios, pero nos pusimos de acuerdo. El esposo de la hermana Nancy está en casa, hermanos. Está en casa, está sano, está salvo. Yo le voy a pedir a él si él quiere compartir. No se obliga a nadie, pero yo sí me siento obligada a decirle que Dios responde y le dice el acuerdo. Cuando tengas un problema, llámame o ponte de acuerdo con tu esposo o ponte de acuerdo con alguien que crea igual que tú. Y tú verás el resultado como lo estamos viendo. Nuestro hermano está en casa. Hoy no vino, sus motivos tendrán, siguen asistiendo a reina, pero me dijo, no nos podemos presentar, pero él está sano y salvo para la gloria de Dios. Vamos a dar un aplauso a Dios. Amén. Dios nos bendiga mucho en esto. Vamos a comenzar, qué bueno que están aquí, sean todos bienvenidos. Recuerden que son muy amados y que esta es su casa. Mis hermanos, les recuerdo que la gracia se revela completamente en Cristo, en Jesús. Cuando Jesús viene y habita en esta tierra en su forma humana, la gracia de Dios es revelada por completo. La gracia ya existía desde la fundación del mundo. La gracia ha existido siempre. La gracia es manifestada, o la gracia manifiesta el amor de Dios. Y el amor de Dios siempre ha existido, porque la Escritura dice que Dios es amor. Es decir, que Él esa es su naturaleza. Su naturaleza es el amor, su naturaleza es amar, su naturaleza es dar amor. Así que la gracia, el amor de Dios siempre ha existido desde la fundación del mundo. Y nosotros podemos ver en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento también podemos ver un Dios que va revelando su gracia, un Dios que va mostrando su gracia, pero no es hasta que llegamos a Jesús en el que la gracia de Dios es revelada por completo. La plenitud de las promesas de Dios mediante su gracia son reveladas por completo por medio de Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Es decir, Jesús es la gracia de Dios que se volvió carne. Jesús nos revela la gracia de Dios de una manera completa. Así que la gracia no es algo, sino es alguien. La gracia es una persona y la gracia se llama Jesús. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a levantar tu Biblia, que repitas conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues el título del mensaje del día de hoy es: Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Y lo más probable es que hayas escuchado esta frase, o que cuando escuchas esta frase la relacionas en el momento en el que Dios va a elegir al nuevo rey de Israel, y este va a ser ungido por medio del profeta Samuel.
Así que Dios llama a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Prepárate porque ahora vas a ungir al nuevo rey de Israel. Sí, estoy hablando de David. David sería ungido por Samuel y él sería el nuevo rey de Israel, que dice la escritura que era un rey conforme al corazón de Dios, es decir, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que vemos a un Samuel que va a la casa del padre de David, en este caso a la casa de Isaí. Isaí le saca a sus hijos, pero entre ellos no estaba David. Saca desde el mayor hasta el menor. Y Samuel piensa que el próximo rey va a ser el hijo mayor de Isaí, porque lo ve que es grande, que es fuerte, que es de buen parecer. Así que él juzga por lo que ve. Él juzga por lo que sus ojos veían. Él juzga por la apariencia del hijo mayor. Y cree que ese iba a ser el rey. Así que le dice a Samuel, hey Samuel, estoy parafraseando, dice, hey Samuel, yo veo el corazón. Yo no juzgo por las apariencias, sino que yo miro el corazón. Así que podemos ver a un Dios que parece ser que está más interesado en el corazón de las personas que en el exterior, que pone una especial atención en el interior, en el corazón del ser humano, o pone mayor atención, o es más importante para él lo que hay en el interior de las personas que lo que hay en el exterior. ¿Sí? Y vemos a un Jesús que también constantemente señalaba con precisión el corazón. Las personas constantemente le hablaban acerca del exterior y Jesús señalaba a su interior, hacia su corazón. Jesús le daba prioridad al corazón de las personas. Por eso es que constantemente Jesús apuntaba al problema que había en el corazón de las personas. Cuando alguien venía hacia él y ellos le preguntaban sobre qué hacer, sobre qué hacer para heredar el reino de Dios, sobre quién pecó, sobre un asunto u otro, o cuando los fariseos venían a cuestionarle, Jesús señalaba lo que había en su corazón, porque creo yo, la Biblia nos revela que Dios está más interesado en el corazón, es decir, Él mira el corazón, porque del corazón es donde surge la vida, ¿sí? Del corazón del corazón sale la vida que vas a vivir. Así que Dios está interesado en cambiar el corazón de las personas antes que el exterior. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios sabe que al cambiar el corazón, por consecuencia se cambia el exterior. Jesús dijo cosas como, ustedes han escuchado, la ley de Moisés dice, que no deben de asesinar, ¿verdad? No matarás, que dice la ley, no matarás. Pero yo les digo que si alguno de ustedes se molesta contra su hermano, será culpable de asesinato, es decir, de matar, ¿sí? Vemos a un Jesús que va al corazón de las personas. Por eso también en el momento en el que le traen a Jesús a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, la mujer es sorprendida en pleno acto de adulterio, y cuando la traen frente a Jesús, Jesús no le pregunta ¿qué fue lo que hiciste? O ¿por qué pecaste? Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Así que ella dijo, no están, Señor, se han ido. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, Él fue al corazón, a un corazón de una mujer que se sentía condenada, y que esa condenación, que el sentirse condenada, que el sentirse culpable, le llevaba a hacer lo que hacía. Después, en diversas ocasiones, le traían personas a Jesús para que lo sanara. Y Jesús siempre les decía, antes de sanarlo, siempre les decía, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Tus pecados se son perdonados. Sé sano. ¿Por qué? Porque Él iba al interior. Él sabía que el problema estaba en el interior de las personas, en el corazón de las personas. Yo estoy seguro que tú has escuchado hablar del pecado original, ¿no? Yo creo que muy probablemente tú has escuchado acerca de esta palabra cuando hablamos acerca del pecado original.
o has escuchado por ahí a alguien decir del pecado original, y mayormente lo relacionamos con Eva en el momento en el que Eva toma del fruto prohibido y lo come y después se lo da a Adán. Pero la Biblia también nos muestra que antes de que eso sucediera, hubo una rebelión de parte de Satanás. Hubo una rebelión de parte de Satanás contra Dios, donde él dijo: subiré y seré igual al Altísimo. Sí, es decir, quiso ponerse en el lugar de Dios, quiso tomar el lugar que a Dios le correspondía. Muchas veces creemos que el pecado original es la desobediencia, y con bastante ligereza quizás hemos pensado o hemos escuchado o incluso también hemos dicho que el pecado original es la desobediencia, ¿no? Que todo surge por la desobediencia, y aunque es cierto, es parte de la desobediencia, pero realmente el fondo de eso, la raíz más profunda, no fue tanto la desobediencia, sino fue el corazón de Eva y el corazón de Adán. Fue la intención que ellos tenían. Ellos tenían el libre albedrío de decidir, y la intención de su corazón fue lo que los llevó a decidir. Así que me gustaría que me acompañaras por favor a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versos del 3 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Génesis 3, del 3 al 5 dice: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho. Esta es una conversación que está teniendo Eva con la serpiente. Y Eva le dice a la serpiente: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, muchas veces pensamos que la desobediencia de Abraham es como la raíz del pecado, ¿no? Es que cuando tú eres desobediente, entonces eres destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Como que el pecado, en cuanto a la acción que tú haces, es lo que te separa de Dios. Pero vemos aquí un contexto, vemos un poco de mayor profundidad cuando lees estos versículos, y te puedes dar cuenta que es algo muy parecido a lo que le pasó a Satanás. Es decir, que Satanás engaña al hombre y a la mujer. En este caso, la conversación que está teniendo con Eva, lo engaña de la misma manera que él intentó un día hacerlo. Es decir, que él dijo: subiré y seré igual al Altísimo. Es decir, tomar el lugar que le corresponde a Dios, ser como Dios. Así que Adán y la serpiente le dice: no es cierto, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, los ojos se les abrirán y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, en otras palabras, ustedes podrán decidir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, ustedes van a tomar el control y ustedes van a tener la libertad de decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, ustedes van a ser su propio Dios. No necesitan a Dios, no lo necesitan a Él para decidir lo que está bien y lo que está mal. Ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Cuando tú intentas decidir lo que está bien y lo que está mal, cuando tú intentas, basado en lo que tú crees, en tus fuerzas, en tus propias actitudes, en tu propia capacidad, intentar decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿cómo puedes ser justo dependiendo de lo que tú crees, de lo que tú dices, de lo que tú has vivido, de tus experiencias? Cuando tú quieres tomar ese lugar que le corresponde a Dios, eso es lo que causó la caída del hombre. Cuando el hombre intenta ponerse en el lugar de Dios, cuando el hombre intenta tomar el lugar de Dios y decidir lo que está bien y lo que está mal basado en su propia opinión, cuando el hombre intenta
querer ser como Dios, basado en sus puertas. Eso también se conoce como la autojustificación o la justificación por mis obras. Esa es la raíz del pecado. Sí, esa es la raíz del pecado original. Muchas veces creemos que el pecado o cuando cometemos pecados es porque somos pecadores. Y si bien es cierto, los pecados muestran que somos pecadores, pero el pecado original te muestra que aunque no peques, tú eres un pecador. Es decir, que te habla de la condición del corazón. La Escritura dice que por un hombre entró el pecado, que por un hombre, que todos pecaron por causa de un hombre, y por ese pecado entró la muerte al mundo. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que desde el momento en el que uno nace, tiene esa naturaleza. Y durante toda tu vida te encuentras luchando con esa naturaleza, que es una naturaleza de pecado. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas veces no basta con aprender una nueva moral. Por eso a veces no basta, o más bien no a veces, no basta con aprender una nueva moral, con aprender la manera correcta de hacer las cosas, con que sepas lo que dice la Biblia o lo que dicen los mandamientos. No basta, ¿por qué? Porque eso no cambia la condición de un corazón que se ha desviado. Eso no cambia la condición de un corazón que se ha corrompido. ¿Sí? Así que no basta con aprender una buena moral o una sana doctrina o hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir la ley. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas. Porque tenemos un corazón que se ha corrompido debido al pecado original. Así que el pecado es la condición del corazón, es la condición del ser humano. Y los pecados, cuando tú cometes un pecado, ese es el fruto del pecado. Espero darme a entender. Es decir, la condición del ser humano o el corazón del ser humano es en su condición, tiene una condición de pecado. Y los pecados son el fruto de esa condición. En otras ocasiones yo te he puesto el ejemplo de que no pecas o que tus pecados no te hacen pecador, sino pecas porque eres pecador. ¿Sí? Ahora, estoy hablando acerca de un pecador que aún no ha confiado, que aún no ha puesto su vida en las manos de Dios, que aún no ha puesto su vida en las manos de Dios, que aún no ha confiado, que aún no ha creído en Jesucristo. ¿Sí? Estoy hablando desde esa perspectiva. Entonces, la condición del ser humano antes de confiar en Cristo Jesús es una condición de pecado. Su corazón es un corazón que se ha desviado, un corazón que está corrompido y que tiene la naturaleza de pecado, que tiende a pecar, que tiende a hacer lo malo. Por más mandamientos que se sepa, por más esfuerzos que haga, por más moral que le hayan enseñado de pequeño, su corazón va a seguir esa tendencia, va a seguir teniendo esa tendencia a pecar, esa tendencia a hacer lo malo. Y toda su vida va a batallar contra eso. Toda su vida va a luchar contra eso. La Escritura dice en Romanos, por favor, si me puedes acompañar a Romanos 8, versos del 8 al 9. Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 9. Dice así: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora vamos a Romanos 5, por favor. Romanos 5, verso 12. Este era realmente el versículo que te quería señalar. El que acabamos de leer lo vamos a ver un poquito más adelante. Romanos 5, verso 12. Dice así: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Dice el verso 13: antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Verso 14: sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel de que había de venir, es decir, de Jesucristo. Muy bien, lo que acabamos de leer nos muestra que el ser humano tiene una condición de pecado, y que cuando hace cosas buenas, cuando tiene buenas obras, eso no borra la condición de pecado. Es decir, que su condición de pecado es parte de su naturaleza, y que esa naturaleza, por consecuencia, por un acto natural, le lleva a pecar. Y que cuando hace cosas buenas o tiene buenas obras, eso no cambia su naturaleza de pecado, eso no cambia su corazón, sino que sigue teniendo una naturaleza de pecado. Del lado contrario, cuando alguien tiene un corazón nuevo, cuando Dios ha puesto dentro de esa persona un corazón nuevo mediante Cristo Jesús, esa persona es una nueva criatura. Ahora es un hijo de Dios. Es pura, es santa, es limpia, es un ser nuevo, y Dios lo ve como tal. Dios lo ve como si ve a Cristo Jesús. Así que sus buenas acciones son el resultado de esa naturaleza. Sí, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo santo, sin importar cuántas buenas acciones tenga. Pero cuando tiene malas acciones, Él sigue siendo justo, sigue siendo santo. ¿Por qué? Porque ahora ha sido una nueva persona. Su corazón es un nuevo corazón. Sí, un corazón nuevo que Dios ha puesto en él. Es decir, algo que está en su interior. Y como Dios mira su interior, lo ve como a Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso es que el título del mensaje del día de hoy se llama Dios ve tu corazón, porque Él mira el corazón de las personas. Y el amor de Dios por las personas es un amor incondicional. Es un amor que es incondicional, que no tiene condición. ¿Por qué? Porque Él sabe que su amor incondicional es capaz de transformar el corazón de cualquier persona. Dios sabe que su amor incondicional es capaz de transformar cualquier persona. Por eso Dios ve a las personas como personas nuevas. Dios ve o mira a las personas, mira en su corazón, mira personas diferentes, no como tú y yo las vemos. Nosotros solemos juzgar por las apariencias, nosotros solemos juzgar por lo que vemos, nosotros solemos juzgar por lo que estamos viendo ahora. Es normal, ¿sí? Pero Dios nos ve a través de su amor, a través de sus ojos de amor. Es decir, Dios ve a las personas como algo que ya ha sido terminado. La Escritura dice que Dios llama a las cosas que no son para que sean. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos de aprender a ver a los demás con ojos de amor, con un amor incondicional. Porque suele pasar que vemos a las personas no con un amor incondicional como Dios lo hace con nosotros, sino lo vemos con un amor condicional. Es decir, yo te voy a amar si tú piensas como yo. Yo te voy a amar
si a ti te gustan las mismas cosas que a mí. Yo te voy a amar si tú, no sé, eres del mismo partido político que yo. Yo te voy a amar si tú eres de la misma religión que yo. Yo te voy a amar si tú eres de la misma raza que yo. Yo te voy a amar si tú tienes la misma ideología que yo tengo. Yo te voy a amar siempre y cuando sea algo que a mí me guste. Entonces, cuando mostramos un amor condicional, muchas veces no provocamos que esas personas se alejen. La Escritura dice que Dios pone su confianza en nosotros para que nosotros seamos quienes reproduzcamos su amor en esta tierra. Sí, Dios le dijo a Adán y Eva, reproduzcanse. Sí, le dijo, llenen la tierra y júzguenla. Es decir, reproduzcan mi imagen, porque ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que Dios le dice, reproduzcanse, como diciendo, reproduzcan mi imagen. Sí, muéstrenle al mundo como yo les amo. Y esa es una responsabilidad que Dios le da a la iglesia. Y le dice, amen a las personas, amen al mundo, así como yo les amo. Así que Dios nos da esa responsabilidad de amar a las personas como Dios les ama. Porque muchas veces la manera en que las personas conocen a Dios es a través de nosotros. Y la semilla más fértil que nosotros podemos sembrar en la vida de las personas es el amor incondicional. El amor incondicional. Cuando amamos sin condiciones, cuando amamos sin importar su imagen, cuando amamos sin importar su ideología, cuando les amamos sin importar sus creencias, su religión, su partido político, su color de piel, su raza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero suele pasar que nosotros amamos si la otra persona me cae bien, si la otra persona tiene empatía conmigo, si la otra persona hace lo que yo le digo, si la otra persona luce como yo luzco, etcétera, etcétera, entre otras muchas cosas. Muchas veces el amor que mostramos es un amor condicional y no un amor incondicional. Pero cuando mostramos a las personas el amor incondicional, son semillas que van siendo sembradas. Son semillas que van siendo sembradas en la vida de las personas, que probablemente no vemos el fruto de manera instantánea, tal vez ni siquiera lo vemos después de un cierto tiempo, pero la Escritura nos muestra que esa semilla siempre da fruto, que esa semilla siempre se queda en el corazón de las personas, cuando tú muestras el amor incondicional de Dios. Esa semilla en algún momento da fruto, pero nosotros no mostramos el amor incondicional porque vemos a esas personas desde una perspectiva superficial. No tenemos la capacidad de ver el corazón de las personas. No tenemos la capacidad a veces de ver que el corazón de las personas es un terreno fértil, que lo que necesitan es el amor incondicional de Dios para hacer un cambio en sus vidas. ¿Sí? Y como vemos desde una perspectiva muy superficial, por eso es que a veces nos cuesta mostrar el amor incondicional, ¿sí? Y terminamos alejándonos, terminamos separándonos, terminamos poniendo pretextos y dejamos de mostrar el amor incondicional de Dios. ¿Por qué? Porque también estamos pensando demasiado en nosotros mismos y no tanto en la otra persona que necesita el amor incondicional de Dios. Así que la Escritura nos muestra que Él llama las cosas que no son para que sean, que Él mira su corazón, porque sabe que es un corazón, un terreno fértil, que aunque puede ser muy duro ahora, cuando ese corazón recibe el amor de Dios, ese corazón es un corazón blando, es un corazón transformado, es un corazón noble, es un corazón que puede hacer la diferencia. ¿Sí? Así que me gustaría que leyéramos, por favor, en Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, verso del 26 al 27. Ezequiel 36, versículos del 26 y 27. Dice así: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne.
infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Como te decía, el Señor nos muestra que Él ve nuestro corazón y sabe que nuestro corazón es un terreno fértil tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso a Él le gusta mostrar su bondad, le gusta mostrar su amor, porque sabe que la bondad de Dios guía a las personas al arrepentimiento, guía a las personas a un cambio de corazón. Así que esto mismo también lo mostró Jesús, también reveló Jesús, también nos revela Jesús esto mismo cuando le da una lección a los fariseos y a los maestros de la ley. Esta parte está en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versos del 1 al 11. En este capítulo nos muestra lo que a Jesús y a Dios realmente le importan. Y es lo que hay en el corazón. Porque Dios sabe que del corazón es donde salen los pecados. Es decir, de la condición del corazón de las personas salen los pecados. Cuando una persona tiene una condición de pecado, el fruto de esa condición son los pecados. Nosotros solemos cometer el error de que vemos los pecados y queremos arreglar los pecados en lugar de arreglar la condición del corazón, que es una condición de pecado. Mateo 15, versos del 1 al 11. Dice así: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, verso 2, ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Verso 5. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya le he dedicado como ofrenda a Dios. Verso 6. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Y después les habla un poquito fuerte y le dice en el verso 7, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Verso 9, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Verso 10, Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca. No es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Ahora vamos al 17, por favor, ahí mismo, al verso 17. Dice en el verso 17, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Verso 18. Pero lo que sale de la boca viene del corazón. Viene del corazón y contamina a la persona. Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Muy bien, como te mencionaba hace un momento, el pecado es la condición del ser humano. Una persona que no ha nacido de nuevo tiene esa condición, que es la condición del ser humano, una condición de pecado. Y los pecados son el fruto de ese pecado, es decir, del estado del corazón. Por eso enseña aquí Jesús que las cosas malas salen del corazón, sale de adentro. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y después empieza a mencionar una lista de cosas
o una lista de pecados, haciendo referencia a la ley, que cuando tú quebrantas la ley es por la condición del corazón y que eso trae como fruto los pecados. Entonces, la búsqueda de la santidad no se trata de ya no pecar, sino de cambiar el corazón. La búsqueda de la santidad, muchas veces creemos que se trata de no hacer lo malo y hacer lo bueno. Pero vemos aquí que realmente la búsqueda de la santidad se trata no de ya no pecar, sino de cambiar el corazón. Porque de dentro del corazón salen todas esas obras. De dentro del corazón, que tiene una condición del pecado, salen los pecados. ¿Sí? De dentro del corazón. Entonces, debemos reconocer el primer paso para alguien que quiera hacer un cambio en su vida. El primer paso para alguien que quiera hacer un cambio verdadero en su vida es reconocer esta condición. Reconocer que todo el tiempo se va a encontrar batallando contra esta condición, que es una condición de pecado. ¿Sí? Que el ser humano ha heredado esta condición por naturaleza. Entonces debemos reconocer que el ser humano constantemente está buscando la autosatisfacción, que el ser humano constantemente quiere hacer lo que a él le agrada, lo que su carne le agrada, que el ser humano constantemente quiere ser guiado por sus emociones, por lo que siente, constantemente quiere ser el primer lugar. Les hablaba del pecado original. Ese es el pecado original. Algo con el que constantemente nos encontramos batallando es que el ser humano quiere ser el primer lugar, que el ser humano quiere hacer lo que a él le agrada, que el ser humano quiere hacer lo que a él le gusta, que el ser humano quiere hacer solo lo que a él le conviene, que el ser humano quiere ser reconocido, que el ser humano quiere estar en primer lugar, que el ser humano quiere llevarse la gloria. Esa es la condición del corazón. Ese fue el motivo de la caída. Entonces el primer paso, debemos reconocer que este es nuestro corazón, ¿no? Que ese fue lo que heredamos, que esa es la condición del corazón del ser humano, para que después pueda venir un cambio, Entonces, para cambiar la condición del corazón, es necesario el arrepentimiento. Para cambiar la condición del corazón, es necesario un arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento, la Biblia nos muestra que es la palabra en griego que es metanoia. Metanoia en hebreo significa un cambio de dirección. Es decir, voy hacia acá y ahora cambio completamente de dirección, ahora voy hasta acá. En el griego significa metanoia, que es un cambio de mente, es un cambio en tu manera de pensar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese cambio que debemos de hacer? ¿Cuál es ese cambio? ¿O qué es lo que nos lleva a ese arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos lleva a ese cambio de corazón? Es decir, es un cambio de pensamiento. Es un cambio de quitarte a ti como el centro de tu vida. Es el cambio de quitarte a ti como el primer lugar. Es el cambio de dejar de pensar en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, y poner a Dios en ese lugar. Poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el lugar del Creador, en el lugar del que controla todo, en el lugar del que tiene la verdad, en el lugar del que reina. ¿Sí? Entonces, cuando una persona realmente hace un arrepentimiento, es aquella persona que reconoce la condición de su corazón, y que cuando una vez que ha reconocido la condición del corazón, se arrepiente y reconoce que sin la gracia de Dios, su vida no sería nada. ¿Sí? La persona que verdaderamente se arrepiente es aquella persona que reconoce la condición que está en su corazón y que tiene un corazón que se ha desviado, un corazón que tiende a hacer lo malo y que sin la gracia de Dios no sería nada. Así que pone a Dios en primer lugar de su vida, pone a Dios en el lugar que le corresponde, pone a Dios en el trono de su corazón. ¿Sí? Es decir, de ir hacia una dirección, cambia completamente hacia otra dirección, cambiando su manera de pensar.
cambiando sus pensamientos, poniendo su mente no en Él, no en lo que Él desea, quitando el corazón, quitando sus pensamientos, sus deseos de sí mismo. Sí, porque esa es la condición del corazón del ser humano. Un corazón que tiende a ponerse en primer lugar, un corazón que tiende a decidir lo que está bien y lo que está mal, un corazón que tiende a constantemente hacer lo que Él desea, lo que a mí me gusta, lo que el cuerpo pide, ¿sí? Y hemos escuchado a lo largo de la vida que a lo largo de la historia que van saliendo frases que parecen muy pop, ¿no? Muy del momento, frases muy sofisticadas, que muchas veces las tomamos para nosotros y los tomamos como una verdad. ¿Sí? Entre estas frases, ¿a poco tú no has escuchado esta frase que dice, haz lo que dice tu corazón? ¿Alguna vez has escuchado esta frase? La escuchas las escuchas en las películas, la escuchas en la televisión, la escuchas en todas partes, en las canciones, la escuchas a todo tu alrededor. Cuando hablas con un amigo y te da un consejo, dice, tú haz lo que dice tu corazón, ¿no? Pero la Escritura nos revela que del corazón es donde sale la vida que vas a vivir, y que cuando no es reconocido que tienes, que naces, que creces con ese corazón que se ha desviado, que tiende a hacer lo malo, cuando no tienes un arrepentimiento, y te mencionaba que el arrepentimiento viene cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida. Pero constantemente estamos quitando a Dios del trono, ¿sí? Constantemente lo quitamos y luego lo volvemos a poner. Luego lo quitamos y luego lo volvemos a poner. Entonces, Calvino decía que el corazón humano es como una fábrica de ídolos. Es decir, que el corazón del ser humano es como una fábrica que constantemente está haciendo ídolos. Un ídolo podría decirse en pocas palabras que es algo que tiene el primer lugar en tu vida. O dicho de otra manera, un ídolo es todo aquello o aquel que está primero antes que Dios. Algo que has puesto primero en tu vida antes que Dios. Todo aquello que tiene el lugar de Dios, que debería ser el primer lugar en tu vida, se convierte en un ídolo. Por eso es que Dios constantemente a su pueblo en el antiguo pacto, veías cómo constantemente le decía, vuélvanse de sus ídolos, déjenlos, olvídense de sus ídolos y vuélvanse a mí. Eso era el arrepentimiento. Dios hablaba del arrepentimiento. Arrepiéntense, dejen sus ídolos y vuélvanse a mí. Dicho de otra manera, quiten a sus ídolos del trono de sus corazones y pónganme a mí en el trono de sus corazones. Arrepiéntanse, es decir, el arrepentimiento habla de un cambio de corazón, de un corazón nuevo que late conforme al corazón de Dios. Un corazón nuevo que tiene como prioridad los deseos de Dios. Un corazón nuevo que tiene como prioridad la palabra de Dios. Un corazón nuevo que constantemente está deseando hacer la voluntad de Dios. Sí, un corazón nuevo que está enfocado en Dios. Entonces, te hablaba acerca de esta frase que muchas veces solemos escuchar, que habla de hacer lo que tu corazón dice. Pero la Escritura nos muestra que el corazón es algo muy engañoso. En el corazón se encuentran están tus pensamientos, en el corazón están tus emociones, están tus sentidos, en el corazón está tu voluntad. Y cuando confiamos en las emociones, tú te podrás dar cuenta que cuando estás enojado, si actúas conforme a te sientes, ¿qué es lo que sucede? Cuando actúas conforme te estás sintiendo, es decir, conforme a lo que dice tu corazón. Si estás molesto, ¿qué pasa? Que actúas contra la otra persona de una manera molesta, la puedes ofender, la puedes insultar, ¿sí? Cuando estás muy alegre, sueles hacer cosas por alegrías que normalmente cuando estuvieras tranquilo no lo haces. Puedes prometer cosas que después no puedes cumplir.
Puedes decir cosas como, sí, yo lo voy a hacer, yo te prometo que voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque estás en la euforia, tienes alegría y hablas por hablar porque te sientes animado y hablas desde tus emociones. Entonces cuando estás preocupado, cuando te sientes presionado, puedes actuar basado en esa presión y hacer cosas que son incorrectas, que a veces no querías hacer. ¿Sí? Muchas veces sientes la presión, algunas personas sienten la presión en su trabajo, de que se ven presionados de hacer algo incorrecto, pero creen que si no lo hacen, los van a correr. Entonces terminan haciendo lo que les dice su corazón, ¿sí? Basado en sus sentimientos, sus emociones, y al final su voluntad termina cediendo. Entonces, las emociones son muy cambiantes, suben y bajan, los sentimientos, los sentidos van y vienen. Unos se quedan por mucho tiempo, otros se quedan por más corto. Entonces, vivir basado en eso es algo muy arriesgado, es algo muy incierto. Cuando lo que sientes va de acuerdo con la voluntad de Dios, cuando va de acuerdo con la palabra de Dios, pues es genial, ¿no? Es buenísimo, qué bueno que es así. Pero yo me he dado cuenta, o más bien he tenido más la certeza de que Dios me habla cuando es algo que no deseo hacer, ¿sí? Porque muchas veces es muy fácil escuchar la voz de Dios cuando es algo que tú quieres hacer. Y dices, sí es cierto, Dios me está hablando. O ya lo entendí, Señor, lo recibo. Cuando es algo que tú quieres hacer. Pero cuando es algo que tú no quieres hacer, tu corazón está en contra del Espíritu. Tu corazón se pone en contra del Espíritu y empieza ahí la lucha. En hacer lo que tú quieres, en hacer lo que tú deseas, o hacer lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está mandando. Entonces, la Escritura dice que hay una ley, que la ley del pecado que está en el ser humano, es esa ley que le lleva constantemente a hacer lo malo. Pero también habla del Espíritu, habla de la ley del pecado, que es una ley que trae como consecuencia la muerte. Pero la ley del Espíritu trae como consecuencia la vida. Y tú tienes el libre albedrío, la libertad de tomar la decisión en si deseas vivir por la ley del pecado, que trae como consecuencia muerte, o la ley del Espíritu, que trae como consecuencia la vida. Y como te decía, cuando vives conforme al Espíritu, es el resultado de poner a Dios en el primer lugar en tu vida. Es el resultado de poner a Dios en el trono de tu corazón. ¿Sí? Entonces, me gustaría que leyéramos un versículo que está en Romanos, capítulo 3, verso 10. Romanos 3, verso del 10 al 12. Dice así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Sí, la Escritura nos dice que no hay ningún solo justo, basado en sus propios esfuerzos, basado en su propia opinión, basado en su propia capacidad. Jeremías también, por favor, vamos a Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En el Salmo 14, por favor, Salmo 14, versos del 2 y el 3, hace referencia a lo que acabamos de leer. Dice: desde los cielos el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Estos versículos nos hablan de la condición de un corazón caído, de una naturaleza caída,
de un corazón que se ha desviado, que no hay ni uno solo que sea justo, que no hay ni uno solo que haga lo bueno delante de Dios, que no hay ni uno solo que pueda ser justificado. Por lo tanto, el arrepentimiento, la metanoia, el cambio de mente viene cuando tú eres completamente consciente de tu necesidad de gracia. Mientras tú no seas consciente de la necesidad de tu necesidad de la gracia de Dios, del amor de Dios, mientras que tú no seas consciente de eso, nunca va a haber un verdadero cambio. Vas a seguir poniendo en el trono de tu corazón diferentes ídolos. Vas a seguir poniéndote a ti mismo en el trono de tu corazón. Y quiero mencionar aquí algo muy importante que suele pasar en la iglesia en general. Que muchas veces creemos que el evangelio se trata de lo que Dios puede darme, de lo que Dios puede hacer por mí. Muchas veces creemos que el evangelio va enfocado hacia ti, ¿sí? Que el evangelio está enfocado en ti. Y constantemente hemos escuchado, y aquí lo hemos dicho, Dios quiere favorecerte, Dios te ama, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurar tu familia, y eso es verdad. Pero ojo, eso no es el centro, eso no es lo primordial, eso no es la base del evangelio, eso no es la base del cristianismo, ¿sí? Lo primordial, el centro es Jesús. Lo primordial, el centro es Dios. Y muchas veces venimos a la iglesia poniéndonos a nosotros en el trono del corazón, es decir, poniéndonos a nosotros como prioridad, y venimos pensando en lo que Dios puede darme, en lo que Dios puede hacer por mí, en la necesidad que yo tengo, y creyendo que Dios me va a ayudar en esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú esperas un milagro y ese milagro no sucede? ¿Qué pasa cuando tú esperas algo y no pasa? Al final, muchas personas terminan alejándose, terminan yéndose. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era algo que ellos deseaban, era algo que ellos querían. Esto es algo que se está dando muy comúnmente hoy en día. Incluso dentro de la iglesia hay algo que se llama humanismo, que está muy de moda, que pone al ser humano como el centro de todo, como lo más importante. Sí, es una manera de pensar donde de manera sutil te hacen creer que tú te mereces de lo mejor, que tú eres lo más importante, que tú que tú siempre tendrás éxito, que tú todo se enfoca a ti, tú, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes ganar, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer otro. Es decir, el ser humano como la parte principal del universo, ¿sí? Y muchas veces, por eso quiero aclarar esto, para que no haya ninguna confusión. Se predica desde los púlpitos, Dios te quiere bendecir, Dios te ama, Dios quiere sanarte, Dios va a restaurar tu familia, y todo el tiempo es así. Tú eres lo más importante, Dios te quiere bendecir, Dios te va a ayudar, y Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar, Dios va a traer a tu hijo de vuelta, Dios va a sacar a tu hijo de las drogas, ¿sí? Y pensamos que ese es el corazón del evangelio, pensamos que ese es el corazón del cristianismo, cuando eso es una consecuencia cuando recibes la gracia de Dios. Esa es una consecuencia de la gracia de Dios. Por eso la escritura dice en Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, verso 33. Dice así: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, dice aquí que lo primero que debemos de buscar es el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que lo principal en tu vida, lo principal en tu corazón sea la justicia de Dios, sea Dios, ¿sí? Busca primeramente el reino de Dios.
Es decir, búscalo a Él, su justicia. ¿Quién es su justicia? Jesús es su justicia. Y tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, el reino de Dios se trata, o el reino de Dios tiene que ver con quien tú eres en Cristo Jesús. El reino de Dios tiene que ver o consiste en quien tú eres en Cristo Jesús. Es tu identidad en Cristo Jesús. Es quien eres en Cristo Jesús. Es la nueva persona que tú eres en Cristo Jesús. Es todo lo que tú recibes por medio de Cristo Jesús. Por eso es que el centro de todo es Cristo Jesús. Porque la manera en la que viene un cambio de corazón, viene una transformación de tu vida, es por medio de Cristo Jesús, y todo lo demás viene por añadidura. Cuando tú tienes a Cristo Jesús y sabes que Él pagó por tus pecados y que su sangre te ha limpiado, te ha cubierto todo pecado, que tú sabes que eres justo delante de Dios, que sabes que eres muy amado, sabes que Él entregó su vida, entiendes su sacrificio, entiendes el poder de tu sangre, sabes que eres justo, sabes que eres santo, sabes que eres limpio, sabes que has sido salvado de la muerte y has sido pasado que ahora tienes vida eterna, que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, que ibas camino a la destrucción, pero que ahora tienes vida, que tienes una esperanza mejor, un futuro mejor. Cuando sabes que Jesús, que por medio de Cristo, que el cristianismo se trata de Él y no tanto en lo que tú puedes recibir, en lo que tú puedes obtener, en lo que tú puedes ganar, entonces es cuando viene el verdadero cambio de corazón. Porque muchas personas buscan los milagros de Dios, muchas personas buscan los panes y los peces, muchas personas buscan lo que Dios les puede dar, pero si eso no pasa, entonces se les acabó el cristianismo, ¿sí? Cuando algo que ellos desean no sucede, entonces terminan alejándose. ¿Y qué pasa? Que van a otro lugar buscando lo que ellos desean, ¿sí? Van a otro lugar buscando milagros, van a otro lugar buscando las bendiciones, pero nunca ponen a Jesús en el trono de su vida. Por eso es que nunca hay un cambio verdadero, por eso es que nunca hay un arrepentimiento, no hay una metanoia, ¿sí? No hay un arrepentimiento verdadero, no hay un cambio de corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque consiste en poner a Dios en primer lugar en tu vida. En que Dios esté en primer lugar en tu vida, te esté yendo bien o te esté yendo mal. En que poner en primer lugar en tu vida a Dios, estés pasando por escasez o por abundancia, en la salud o en la enfermedad. Saber que la mejor manera de vivir esta vida es teniendo a Dios en tu vida. O dicho de otra manera, que Él te tenga a ti. Porque algo más importante que tener el Espíritu Santo de Dios, no se trata de qué tanto tienes el Espíritu Santo, sino de qué tanto Él tiene de ti. Qué tanto Él tiene de ti. Entonces, el verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio de corazón, cuando Dios pone un corazón nuevo, es cuando reconoces que sin su gracia no serías nada. Es cuando reconoces la necesidad que tienes de gracia. No solamente por un momento, no solamente los domingos, no solamente de vez en cuando, sino todos los días, ¿sí? Ya te he puesto este ejemplo. La Escritura les mandó al pueblo de Israel que andaba por el desierto, Dios muestra en la Escritura que les mandó que cuando ellos andaban por el desierto recogieran maná y comieran lo necesario para ese día, que no guardaran para el otro día. ¿Por qué? Porque se echaba a perder. Si los israelitas guardaban el maná para otro día, ese maná se les echaba a perder. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que Dios quería que ellos buscaran el maná cada día, no que guardaran para 3 días para después ya no tener que ir a buscar el maná. De la misma manera nosotros necesitamos a Dios cada día, necesitamos de su gracia cada día. Y hasta que no somos conscientes de esa necesidad de gracia que tenemos cada día, es muy difícil que haya un cambio. Cuando no reconocemos que tenemos la necesidad de su gracia cada día. Por eso es que no podemos
depender de su gracia, de su gracia un día y después depender de nosotros mismos. No podemos depender de su gracia 2 días y después depender de nosotros mismos. No podemos depender de su gracia los domingos, pero de lunes a sábado depender de nosotros mismos y hacer lo que yo deseo, lo que yo quiero, hacer las cosas a mi manera, pero el domingo sí, porque entonces ahí voy a depender de su gracia. No, necesitamos depender de su gracia todos los días. Y cuando dependes de su gracia, de su favor inmerecido, cuando pones en el trono de tu corazón a Jesús, cuando en vez de meditar en tus pecados, en tus deseos, en lo que tú anhelas, pones quien tú eres en Cristo Jesús, es cuando Dios pone sus sueños dentro de ti. Sí, porque muchas veces queremos amoldar a Dios a nuestros sueños, ¿sí? Y queremos que Dios cumpla nuestros sueños, o buscamos a Dios en beneficio de nuestros sueños, en beneficio de nuestros planes. Es decir, queremos que Dios nos siga, como diciendo, ven Señor, bendíceme. Mira Señor, quiero hacer esto, quiero que me bendigas. ¿Sí? No sé si a ti te pasó, pero a mí mucho tiempo lo hice. Yo buscaba a Dios porque quería que me fuera bien. Tú sabes, yo te he platicado que yo jugaba fútbol. Entonces cuando iba a tener un partido importante, iba con Dios y lo buscaba. Le decía, Señor, te pido que me vaya bien. Mira, tengo un partido importante. Te pido que me ayudes. Dame la gracia para meter. No, buscaba su gracia. Dame la gracia para meter un gol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo quería en mi beneficio. Lo quería para mi beneficio. Sin darme cuenta que realmente lo importante es tener a Dios en nuestras vidas, porque si tienes a Dios en tu vida, puedes estar seguro que estás en el lugar más seguro del mundo. Si tienes a Dios en tu vida, puedes saber que a donde quiera que vayas, estás seguro, puedes vivir confiado, tienes la paz. El reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo. ¿Sí? Cuando tienes a Dios como primer lugar en tu vida, el gozo es evidente, el gozo es un fruto. Cuando sabes que eres justo delante de Dios, cuando lo tienes en primer lugar y sabes que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces la paz es evidente. Tú recuerdas a los discípulos cuando iban en el mar y se levantó una fuerte tormenta y Jesús estaba durmiendo. Los discípulos no sabían que ellos estaban en el lugar más seguro del mundo, porque ahí estaba Jesús. Esa barca era el lugar más seguro, porque ahí estaba Jesús, sin importar que hubiera una tormenta. Pero ellos tuvieron miedo, porque todavía no sabían que Jesús era el Señor. Y decían, ¿quién es este que aún a los vientos le reprende? Es decir, todavía no tenían la completa imagen de quién era Jesús. Ellos estaban aprendiendo de Él. Y tuvieron miedo y le dijeron, Señor, ¿no te da cuidado que vamos a morir? Así que Jesús se levanta, reprende la tormenta y todo se calma. Pero antes de que todo se calmara, ese era el lugar más seguro del mundo, porque ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Ellos quizás querían ir a otro lugar, querían tener calma, pero no se daban cuenta que aunque hubiera esa tormenta, el mejor lugar para estar era ahí, porque estaban con el Señor. Así que no importa qué situación estés pasando, si la estás pasando bien o si la estás pasando mal, si estás pasando un momento difícil o si estás pasando un momento muy agradable, debes de confiar en el Señor y debes de saber que Él tiene el control. Debes de ponerlo en primer lugar sin importar tu situación. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que esa es la mejor manera de vivir la vida, que ese es el mejor lugar donde puedes estar, esa es la mejor decisión que puedes tomar. Pero el cambio de corazón no viene hasta que eres consciente de tu necesidad de gracia, de tu necesidad. Cuando no eres consciente de tu necesidad constante de gracia, siempre va a haber un nuevo ídolo en tu corazón, siempre vas a estar poniendo un nuevo ídolo y vas a querer usar a Dios en favor de ese ídolo, en favor de tus sueños, en favor de tus metas, en favor de tus planes. ¿Sí? Así que eso es algo. Tú recuerdas el hijo pródigo. Él dijo, el hijo pródigo se había ido de casa y se había quedado sin nada, se había quedado en la ruina, estaba en la calle, comía de lo que comían de los cerdos y regresa y él recuerda, volveré a la casa de mi padre.
Él dice, volveré a la casa de mi padre, porque ahí hay abundancia de pan. Él reconocía que en la casa de su padre había abundancia. Y dice, y le diré que me haga por lo menos como uno de sus siervos. Es decir, el hijo pródigo regresó a casa por la condición en la que él estaba. Él reconoció su condición y dijo, volveré a casa, no por el padre, sino porque sabía que ahí iba a estar mejor. No por el padre, sino porque sabía que ahí iba a estar mejor. Y cuando él regresa, el padre lo recibe, lo abraza y le muestra su amor incondicional. Lo viste, lo calza. Él esperaba menos. Él iba al padre por un beneficio. Él iba al padre por una necesidad. Y Dios no juzga a nadie. Dios no juzga a nadie porque se acerca a él de esa manera. Pero es importante que sepas que Él te ama incondicionalmente. Que sus beneficios no van a cambiar tu vida. Lo que van a cambiar tu vida es cuando recibas su amor incondicional por ti. Cuando seas consciente de su gracia. Cuando te des cuenta que necesitas su gracia cada día. La necesidad de su gracia que tenemos cada día. Por eso es que Dios se enfoca en el corazón. Porque sabe que lo que el corazón de las personas necesitan es ser transformado. No necesitan cambiar su manera de comportarse. Necesitan cambiar la manera de su corazón a un corazón nuevo que solamente es transformada con la gracia de Dios. Con la gracia constante de Dios. Recibir su gracia constantemente. Recordar quién eres en Cristo Jesús. Recordar que eres amado. Así que tu corazón tiene que ser rendido, regido por los planes de la gracia de Dios. Y eso se hace aceptando el regalo de la cruz, el perdón de tus pecados. Eso se hace cuando aceptas el regalo de la cruz, cuando aceptas que tu pecado ha sido perdonado, que ahora perteneces a Cristo y eres una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y que ahora has sido una persona nueva. Por eso es que el primer versículo que leíamos, que me gustaría leerlo otra vez, es en Ezequiel, por favor, Ezequiel. A esto se refería el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, versos del 26 al 27. Dice, les daré un nuevo corazón. A esto se refería. Les daré un nuevo corazón y les infundiré mi espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que obedezcan mis leyes. No es hasta que recibes su gracia, cuando tú crees en lo que Jesús ha hecho en su persona y en su obra consumada, es cuando viene el Espíritu de Dios a habitar dentro de ti y naces de nuevo. Un nuevo corazón ha sido puesto dentro de ti. Y cuando reconoces que depende solo de Él, de su gracia, ese Espíritu comienza a vivificarte dentro tuyo. Y ese Espíritu es el que te lleva a la obediencia, al que te lleva a hacer las cosas de manera correcta, el que te lleva a ser paciente, al que te lleva a ser amable, al que te lleva a ser templanza, al que te lleva a mostrar amor, al que te lleva a amar de manera incondicional. Es por medio de su Espíritu cuando eres consciente de la necesidad de gracia que tienes todos los días. Por último, quiero leerte en Efesios capítulo 2, versos del 4 al 8. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo. Efesios 2 del 4 al 8 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Verso 7. Para mostrarnos en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad
derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Amén. Así que somos seres humanos necesitados de la gracia de Dios, que necesitamos la nueva naturaleza de Dios, siendo educados y dirigidos por el Espíritu Santo, confiando una y otra vez en las fuerzas de Cristo. Ahora, yo sé que todos los que están aquí ya han recibido esta nueva naturaleza. Yo sé que todos los que están aquí han nacido de nuevo, han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, y lo han puesto en el trono de su corazón. Sí, si hubiera alguien que no lo ha hecho, pues es de vital importancia que lo hagan, que reconozcan la necesidad de gracia, que reconozcan esta necesidad de gracia. Es importante reconocer que tenemos un corazón que tiende a hacer lo malo, un corazón desviado, un corazón que se ha corrompido, pero que Dios ha puesto o puede poner un corazón nuevo dentro de ti. Un corazón que ha nacido de nuevo, un corazón que es guiado por su Espíritu, un corazón que le da vida. La Escritura dice que el Espíritu vivifica nuestros corazones, que el Espíritu da vida a nuestros corazones, y el Espíritu Santo, su ministerio va a ser apuntarte a Jesús, va a ser guiarte a Jesús. Siempre el Espíritu te va a mostrar la necesidad que tienes de Cristo. El Espíritu Santo siempre te va a guiar, no a ti, no a tus pecados, no a tus faltas, no a tus errores, sino que el Espíritu Santo siempre va a buscar que seas consciente de Cristo, que seas consciente de tu necesidad de gracia, que seas consciente de quién eres en Cristo Jesús. Y cuando tú eres consciente de ello y lo pones en tu mente y lo meditas de día y de noche, y cuando una y otra vez recuerdes, sin importar tus errores, sin encontrar tus fallas, el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos, el Espíritu Santo vivificará nuestros corazones. Y dice la Escritura que todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, es decir, la justicia que Dios te ha dado a ti como un regalo, el don de la justicia, tienes el poder para reinar en vida. ¿Sí? Que Dios te ha dado el poder para reinar en vida. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Y que le des gracias a Dios. Ahí donde estás, te invito a que le des gracias a Dios. Que le digas: Señor, te doy gracias por este Espíritu que has puesto en mí. Gracias, Señor, porque me has dado un nuevo corazón. Ya no es un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Un corazón que tiene la necesidad de ti, Señor. Un corazón que tiene necesidad de tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque has transformado nuestras vidas, has transformado nuestros corazones. Nos has hecho pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque gracias a ti tenemos el perdón de pecados. Gracias porque has cargado en tu cuerpo con todos nuestros pecados, y ahora podemos saber que somos justos delante de ti. Somos limpios delante de ti. Gracias, Señor, porque somos amados. Buscaremos tu reino, Señor, tu justicia. Seremos conscientes de quiénes somos delante de ti, de lo que tu amado ha hecho, de quién es Él y de su obra. Gracias, Señor, porque nos has dado vida junto con Cristo. Gracias, Señor, porque hemos sido crucificados junto con Cristo y hemos muerto al pecado.
El pecado no tiene más dominio sobre nosotros. El pecado no se enseñoreará sobre nosotros, porque ya no estamos más bajo la ley. No estamos más bajo la ley del pecado y de la muerte, sino estamos bajo tu gracia. Dependemos de tu gracia, dependemos de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi hermano, el Señor te ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, que es guiado, es vivificado por su Espíritu. Amén. Así que tienes un corazón que tiene la capacidad de amar de manera incondicional. De manera incondicional. Y cuando tú muestras ese amor incondicional de Dios a todas aquellas personas que todavía no tienen un corazón nuevo, siembras una semilla en su corazón para que ese amor incondicional pueda transformarles. Amén. Así que recuerda eso, recuerda que tienes un corazón nuevo, que ha sido renovado por la gracia de Dios, por su amor. Y recuerda que tenemos una necesidad constante de su gracia. Amén. Que necesitamos vivir cada día de su gracia, alimentarnos de su amor, alimentarnos de su palabra. Amén. Y decimos juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que el Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, viviendo de su gracia. Los que así creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga, quedamos despedidos.